En el punto 4 del trabajo práctico número 3 tenemos que realizar, ¿sí?, un trabajo con fuerzas paralelas de igual sentido y de diferente sentido. En este caso yo voy a dibujar tres fuerzas que son fuerzas paralelas de igual sentido, que es lo que pide el trabajo práctico número 3. En este caso tenemos F1, F3 y F2, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hacer como decía el video explicativo de fuerzas paralelas. No se puede trabajar con las tres al mismo tiempo, sino que se debe trabajar de a dos. Entonces, en este método, que es el método que utilizamos gráfico para buscarle el resultante, vamos a tener, por ejemplo, si queremos, utilizamos F1 y F3, o F2 y F3, o F1 y F2. Pero no podemos utilizar las tres al mismo tiempo. En este caso vamos a resolver primero entre F1 y F3, ¿sí? Entonces vamos a trasladar en forma paralela y con igual longitud a estas dos fuerzas. Acá tenemos F3', F1'. Y ahora vamos a hacer el entrecruzamiento que deben haber visto en el video. Ahí tenemos el primer entrecruzamiento, desde el final de F3 hasta su proyección, desde el final de F1 hasta su proyección, y queda determinado un punto. Por ese punto va a pasar la resultante de nuestro sistema, por lo menos de estas dos fuerzas. Entonces, ahí tenemos la resultante parcial. Esta resultante parcial, ¿sí?, me va a servir para sacar la resultante total, pero ya no con estas fuerzas, porque esta la reemplaza a estas fuerzas, sino que con F2. Entonces se va a trabajar con resultante parcial y F2. Empezamos a hacerlo, trasladamos en forma paralela y con igual longitud a la resultante parcial. Le vamos a poner para que tengamos resultante parcial prima, ¿sí? Y al final de esta fuerza vamos a trasladar a F2. Las unimos, hacemos el entrecruzamiento de líneas, que ya saben cómo hacerlo, y queda determinado un punto. Ese punto de entrecruzamiento va a ser por donde va pasando esta resultante. Y esta resultante la vamos a marcar, ¿sí?, hasta bien abajo, y ahí vamos a tener la resultante total del sistema. Recuerden que cuando nosotros hacemos las proyecciones, ¿sí?, que hacemos esto más la proyección, estamos marcando la longitud de la suma entre las dos fuerzas, ¿sí? Por eso es que hacemos esa línea de puntos, y por eso es que marcamos la resultante no hasta el punto de entrecruzamiento, sino hasta donde finalizan las fuerzas con sus proyecciones, que vendría a ser la suma que nos da el sistema. En el otro caso hay que hacer fuerzas de distinto sentido. Para eso vamos a colocar acá una fuerza, acá vamos a colocar otra mirando hacia arriba y acá otra mirando hacia abajo. Se puede hacer al revés, exactamente igual. Vamos a ponerle el nombre 1, F2, F3. En este caso, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para que sea más fácil, les recomiendo empezar con las fuerzas que son de igual sentido y después trabajar con la de distinto sentido, porque si no, tendríamos que hacer dos
juegos, 2 trabajos con fuerzas de diferentes sentidos. Entonces es conveniente hacer primero con las de igual sentido y después con las de distinto. Trabajamos entonces con las de igual sentido. Trasladamos en forma paralela y con igual longitud, como ya lo hemos hecho en el anterior. Hacemos los entrecruzamientos y ahí me queda determinado el punto. Marcamos, recuerden que es hasta acá que tiene que llegar la fuerza resultante y nos queda la resultante parcial, ¿sí? Con esta resultante parcial, si ustedes se fijan, me va a quedar una fuerza más chiquita yendo hacia arriba y la más grande hacia abajo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa forma es como tenemos que implementar el sistema para fuerzas de diferente sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia tenemos que proyectar en forma paralela y en sentido contrario a la fuerza más pequeña, la más grande, ¿sí? Entonces ahí tenemos RP', ¿sí? Y sobre la más grande tenemos que proyectar la más chica. Entonces tomamos la dimensión, esta nos llegaría hasta aquí y esta vendría a ser entonces F2'. Como pueden ver, quedan entonces 2 puntos marcados, uno acá y otro acá. Tenemos que unirlos entonces y proyectar hasta que toquen esta recta estos puntos, ¿sí? Llegamos a unirlos y ahora los proyectamos hasta que toque. Ahí queda determinado un punto. Por ese lugar va a pasar la recta de acción de la resultante total del sistema. ¿De dónde la sacamos a la resultante? De lo que le sobra a la fuerza más grande. Entonces eso que le sobra es lo que vamos a dibujar como resultante total del sistema. ¿Por qué lo dibujamos para abajo? Porque la fuerza más grande está para abajo. Si la fuerza más grande hubiera estado en sentido contrario, lo tendríamos que haber dibujado para arriba. Bueno, espero que les haya servido. Así pueden completar el trabajo práctico.